Muy buenos días, estimados y estimadas docentes, sean ustedes bienvenidos a este tutorial en el que abordaremos la herramienta cuestionario de nuestra aula virtual. Recuerden siempre tener el modo de edición activado para trabajar dentro de nuestra plataforma. Comencemos. La herramienta cuestionario básicamente nos permite a nosotros hacer pruebas o evaluación de nuestros contenidos incorporando preguntas, por ejemplo, de selección múltiple, verdadero y falso, términos pareados, preguntas de desarrollo, etc. ¿Ya? La ventaja de esto es que la plataforma nos permite calificar de forma rápida y sencilla estos cuestionarios. Vamos a ir viendo en este tutorial entonces el paso a paso desde cómo se configura este tipo de herramienta hasta cómo se incorporan los distintos tipos de preguntas. ¿Ya? Dos cosas a tener en cuenta antes de comenzar. Siempre deben tener su cuestionario previamente confeccionado y también deben, antes de crear la herramienta, definir en cuál unidad de contenidos va a estar alojada. A modo de ejemplo, voy a crear un cuestionario con al menos 5 tipos de preguntas y en este caso yo la voy a alojar en la unidad 1. ¿Ya? Voy a hacer clic entonces en añadir una actividad o un recurso y selecciono la herramienta cuestionario que ustedes ven en pantalla. Una vez que ingreso, aquí hay dos grandes pasos. En primer lugar, crear el cuestionario y en segundo lugar, incorporar las preguntas. Ya vamos a hacerlo primero entonces. En nombre le vamos a poner cuestionario unidad 1. En la descripción yo acá puedo poner los objetivos que tiene esta actividad, por qué la estoy haciendo, etc. Yo ya la tengo preparada. Y voy a copiar entonces la descripción. Vamos a hacer clic en mostrar la descripción para que nuestros estudiantes la visualicen. Y procedemos a configurar la temporalización de nuestro cuestionario. ¿Qué es la temporalización? Es los límites de tiempo, la fecha de apertura y la fecha de cierre. En este caso voy a habilitar una fecha de apertura para, hipotéticamente para el 22 de septiembre a partir de las 9 de la mañana. ¿Ya? Entonces la dejo configurada con fecha y hora y también voy a configurar una fecha de cierre. Voy a habilitar la opción y la voy a configurar para que finalice a más tardar esto sea respondido el día siguiente hasta las 9 de la mañana. ¿Ya? ¿Qué es lo que me estaría faltando? Yo pudiera, por ejemplo, configurar un límite de tiempo al momento de que el estudiante ingrese a las preguntas. Ya el estudiante podría ingresar a la descripción del cuestionario y no pasa nada. Pero una vez ingresando a las preguntas, va a haber un límite de tiempo. Podría yo configurar un límite de tiempo. En este caso, voy a habilitar esta opción y voy a configurar como límite de tiempo de respuesta como 60 minutos. Aquí es importante siempre explicar al estudiante que al momento de ingresar a las preguntas el tiempo comienza a correr y ya no hay vuelta atrás. Ya por eso debe estar bien seguro al momento de ingresar a las preguntas. Tendría yo entonces ya la temporalización configurada y me faltaría entonces, para ir finalizando esta primera parte, configurar la calificación de este cuestionario. Lo primero que debo definir en categoría de calificaciones es definir el promedio formativo a la cual pertenece este cuestionario. Ya en este caso yo voy a colocar que este cuestionario es parte del promedio formativo 1. En calificación para aprobar yo debo seleccionar acá que la nota mínima de aprobación del cuestionario es un 4,0, ya para que la plataforma me marque en rojo cuando la nota es inferior a 4. En intentos permitidos yo podría configurar como un intento, o sea, una sola vez que lo pudiera hacer el estudiante, o podría darle más oportunidades. ¿Ya? Si yo le doy más oportunidades, por ejemplo 2 oportunidades, luego debo seleccionar cómo voy a calificar esas 2 oportunidades. Si va a ser la calificación más alta o si va a ser un promedio de ambas. ¿Ya? En este caso yo voy a configurar solamente un intento, por ende estaría ok, no me pide nada más la plataforma. Y con eso ya estaríamos listos con la primera parte, que es crear el cuestionario. Ya para ir finalizando esta primera parte debo hacer clic en enviar notificación de actualización de contenido y para pasar a la segunda parte, que es agregar las preguntas, debo hacer clic en guardar cambio y mostrar.
Una vez que yo hago clic en guardar cambio y mostrar, debo entonces ingresar las preguntas, ¿ya? Para ingresar las preguntas, debo ir a donde dice agregar pregunta y hacer clic. Las preguntas se deben ingresar una a una. Yo voy a ir mostrando ahora al menos 5 tipos de preguntas y cómo se ingresan. Previo a esto, debo siempre fijarme acá y modificar esto que sale acá. Donde dice calificación máxima, yo debo siempre colocar acá 7,0. ¿Ya? Esa es la calificación máxima de nuestra escala, ¿cierto? Es calificación máxima, no puntuación, porque me he encontrado casos donde acá colocan el puntaje. No, el puntaje se coloca al momento de hacer la pregunta, ¿ya? Y la plataforma lo calcula el total por sí misma, ¿ya? Y es 7,0, no es 70. Y en toda la plataforma siempre se maneja con ese tipo de cifras, ¿ya? Vamos entonces a incorporar las preguntas. Para incorporar una pregunta, voy donde dice agregar y hago clic y selecciono una nueva pregunta. Dentro de las opciones, aquí hay una gama de opciones de preguntas, ¿cierto? Vamos a ingresar para que ustedes vean las principales. Voy a ingresar primero una pregunta de verdadero y falso, ¿ya? Hago clic, la selecciono, hago clic en añadir. A continuación, entonces, debo ir rellenando los campos que me pide la plataforma. Nombre de la pregunta, para todos los tipos de preguntas, en este caso los nombres es el número de la pregunta. Ya en este caso sería la pregunta 1. El enunciado sería la pregunta en sí, que yo ya la tengo definida acá, ¿cierto? La voy a pegar. En este caso, esta pregunta, este enunciado es verdadero. Entonces lo siguiente es configurar si es que es verdadero o falso y asignarle el puntaje. Ya para asignarle el puntaje, yo debo ir aquí donde dice puntaje y debo escribir acá el puntaje que le voy a asignar. En este caso, le voy a asignar 2 puntos. Continuamos entonces, estos campos los dejo en blanco porque al menos que yo quisiera generar una retroalimentación general para la pregunta, pero en este caso no, ya no lo voy a hacer. Voy a ir a avanzar entonces a definir si esta pregunta es verdadero o falsa, en este caso es verdadero, y donde dice respuesta correcta, selecciono la opción verdadero. Así la plataforma me va a distinguir por sí sola cuál es la respuesta correcta. Una vez que tengo estos campos, pudiera yo completarlo o no, ya es una retroalimentación que le llegaría al estudiante de por qué es verdadera o por qué es falsa. En este caso lo voy a dejar en blanco y voy a guardar la pregunta. Hago clic entonces en guardar cambios y ya tendría mi primera pregunta. ¿Ya? 2 puntos. Si yo quisiera cambiar el puntaje porque me equivoqué, no es necesario volver a ingresar. Selecciono aquí donde dice el lápiz y escribo el nuevo puntaje y hago clic en Enter y se vuelve a guardar. En este caso la vamos a dejar en 2 puntos igual. Vamos a agregar entonces un segundo tipo de preguntas, que son preguntas de selección múltiple. Para agregar una pregunta de selección múltiple, entonces hago clic en agregar, selecciono una nueva pregunta y selecciono la opción de opción múltiple. Hago clic en añadir y vuelvo a rellenar lo que me pide la plataforma. Nombre de la pregunta, en este caso es 2, el enunciado, que es la pregunta en sí, vamos a pegar, seguimos bajando, la puntuación la vamos a dejar en 2 puntos igual, retroalimentación, no le voy a colocar retroalimentación, ya, esto lo voy a dejar estándar porque siempre es aconsejable que las preguntas de selección múltiple tengan solamente una alternativa correcta. Metodológicamente se aconseja que sea así, ¿ya? Así que lo vamos a dejar así estándar como está y vamos a empezar a agregar entonces las alternativas, ¿ya? Las alternativas las voy rellenando en cada campo donde dice elección, elección 1, elección 2, sería alternativa 1, alternativa 2. En la sección donde dice calificación es donde yo defino si la alternativa es correcta o es incorrecta. Si la alternativa es correcta, yo debo ir donde dice ninguno, hacer clic y seleccionar 100%. Si la alternativa es falsa, o sea, es incorrecta, debo seleccionar ninguno. Vamos a poner la primera alternativa. En este caso esa no es la alternativa correcta, entonces queda como ninguno. Voy a ingresar la alternativa 2. Tampoco es la correcta, entonces va a quedar en ninguno.
voy a ingresar la alternativa 3. Poco es correcta, y en este caso también la voy a dejar como ninguno, porque no es correcta, calificación ninguna. Y voy a seleccionar la alternativa 4. Vamos a copiarla. Y en este caso esta es la alternativa correcta. Y por ende, si es la alternativa correcta, debo aquí asignarle como puntaje un 100%. De esa forma la plataforma me lo va a reconocer, ¿ya? Bajo entonces ya tengo esto configurado y guardo la pregunta en guardar cambios y ya estaríamos ok con la tercera pregunta. Con la segunda pregunta, disculpen. Vamos a agregar entonces ahora un tercer tipo de pregunta. Vamos a ingresar, en este caso, una pregunta de desarrollo. Esa va a ser nuestro tercer tipo de pregunta. ¿Ya? Voy entonces a agregar, selecciono una nueva pregunta y debo ir a la opción de pregunta tipo ensayo. ¿Ya? Las preguntas tipo ensayo son para las preguntas de desarrollo. Hago clic en añadir y vamos a ingresar los datos que nos piden. En este caso sería pregunta 3, si no me equivoco. El enunciado de la pregunta sería la pregunta en sí. La vamos a pegar. Le vamos a asignar el puntaje, ¿cierto? En este caso le voy a asignar un puntaje más alto. Y este cuadro lo voy a dejar en blanco, no le voy a poner retroalimentación porque la retroalimentación la voy a hacer al corregir. Importante, dato muy importante. Preguntas de alternativas, preguntas de verdadero y falso, de emparejamiento, preguntas de tipo soltar y arrastrar. La plataforma las calcula de forma automática. Las preguntas de desarrollo nosotros debemos calificarlas de forma manual al interior de la plataforma. Vamos a dejar este campo entonces en blanco y voy a pasar a configurar las opciones de respuesta. Ya acá básicamente está configurado por defecto de que la plataforma entregue la pregunta y abajo salga un cuadro de texto que el estudiante donde tiene que responder. Ya yo pudiera aquí modificar el tamaño de ese cuadro de texto. La vamos a dejar acá en 10 líneas, ¿cierto? Podría, si quisiera, por ejemplo, si una pregunta en específico o si dentro de mi cuestionario está, por ejemplo, que haga un ensayo el estudiante, yo podría ponerle una cantidad mínima o máxima de palabras. Ya podría yo configurarlo así. En este caso lo vamos a dejar así. Y vamos a guardar cambios y nuestra pregunta ya estaría ingresada. Tenemos entonces nuestra tercera pregunta. Vamos por una cuarta pregunta que es las preguntas de tipo términos pareados. ¿Ya? Hago clic entonces en agregar, selecciono una nueva pregunta y debo seleccionar las preguntas de emparejamiento o términos pareados. ¿Ya? Hago clic entonces en emparejamiento y hago clic en añadir. Obviamente yo previamente debo tener mis conceptos. En este caso yo voy a ingresar definiciones y conceptos para que los estudiantes hagan la relación. ¿Ya? Configuro entonces acá, tal cual con las otras. El nombre de pregunta vamos a poner el número de la pregunta. Y acá, eso sí, como es una pregunta que requiere una instrucción específica, debo colocar en el enunciado no la pregunta en sí, sino que la instrucción. En este caso vamos a decir que a continuación se presentarán una serie de definiciones donde deberá seleccionar a qué concepto corresponde. Ya esto está redactado así a la rápida, es como un ejemplo, ¿no? Entonces ya les dejo la introducción, le asigno el puntaje, le vamos a dejar 4 puntos. Retroalimentación la vamos a dejar en blanco. Y acá en respuestas, donde sale pregunta 1, pregunta 2, ¿cierto? Respuesta. Yo debo ingresar en este caso la definición, porque en mi caso son definiciones, y en respuesta el concepto.
Voy a ir entonces, voy a tomar la primera definición, que es del concepto de estado. Voy a copiarla acá. Voy a poner la respuesta, que es estado. Voy a agregar una tercera definición, o sea, una segunda definición, digo, que es el concepto de poder ejecutivo. Voy a copiar la definición. Voy a poner acá entonces el concepto. Y en este caso, siempre se aconseja poner un tercer elemento distractor. Este tercer elemento distractor va a ser un concepto sin definición. Entonces van a haber 2 definiciones y 3 conceptos. Ya, yo voy a colocar el concepto de gobierno. Tengo listo entonces mi actividad de emparejamiento o términos pareados. Y voy a hacer clic en guardar cambios. Hasta el momento entonces llevamos 4 tipos de preguntas. ¿Ya? Vamos a ingresar una última, que son las preguntas de tipo arrastrar y soltar sobre imagen. Este tipo de preguntas pueden ser bastante útil, por ejemplo, en TENS, o donde yo necesito que el estudiante reconozca componentes de una maquinaria para carreras más técnicas, o en el caso de TENS, por ejemplo, partes del cuerpo humano, etc. Ya yo voy a poner un ejemplo bastante básico, muy burdo, con una imagen que saqué de internet, pero solamente para que ustedes vean cómo funciona. Voy entonces a hacer clic en agregar, selecciono una nueva pregunta y voy a seleccionar la opción de arrastrar y soltar sobre imagen. Hago clic en añadir. Vamos a poner nombre de pregunta, que esta es la pregunta 5. Al igual que en emparejamiento, este tipo de actividad en el enunciado se debe colocar aquí la instrucción. Ya, yo voy a poner acá que a continuación verán una imagen del sistema respiratorio, y deberán identificar sus partes arrastrándolas al lugar correspondiente. Ya, esto es a modo de ejemplo. Entonces tengo mi instrucción, el puntaje, le voy a asignar allí 6 puntos, por ejemplo. Y debo pasar entonces a agregar la imagen. Previamente yo debo tener la imagen. La imagen debe ser útil para esto, ya no cualquier imagen va a servir. Tienen que fijarse bien en ese detalle. En este caso yo tengo la imagen, la voy a arrastrar, la voy a pegar. Y esta sería la imagen sobre la cual voy a trabajar. ¿Qué es lo que me estaría faltando? Agregar entonces los elementos arrastrables. Ya, en este caso serían palabras que son parte de los componentes de esta imagen. Entonces debo hacer clic donde dice elemento arrastrable y ir ingresando palabra por palabra según mi imagen. Ya, en este caso esta imagen tiene 8 elementos arrastrables, que son los componentes de esta imagen, y vamos a ir agregando uno por uno. ¿Ya? El primero entonces debo seleccionar acá en tipo, no es una imagen, es texto. Entonces debo seleccionar siempre texto arrastrable. En la parte donde dice texto, debo escribirlo. Si fuera una imagen, debo dejar la imagen acá. En este caso es texto y es cavidad nasal. ¿Ya? Voy a agregar el segundo, repetir lo mismo. Es texto. Y el segundo en este caso es esófago. Voy por el tercero entonces. También es texto. Y es faringe, según la imagen. Voy por el cuarto. También es texto. Ahí tienen que fijarse siempre que sea texto o imagen. Ya va a depender del tipo del diseño de este tipo de actividad. Entonces vamos a incorporar el cuarto elemento, que sería tráquea. Vamos a pegar, vamos por el quinto. Texto arrastrable, ¿cierto?
escribo el texto. Siguiente, texto arrastrable, y escribo el texto. Ya, llegué al límite por defecto que tiene la plataforma. Como yo necesito ingresar más, hago clic en espacio en blanco para 3 elementos más. Ya, me vuelvo a tirar hacia el comienzo, pero voy viendo que lo que yo ingresé está guardado. Ya, está guardado, está todo ok. Entonces me falta ingresar los últimos dos, que era alveolo. Selecciono entonces en texto y vamos a ingresar al último. E ingresamos el último componente de esta imagen. Damos clic en agregar. Entonces ya ahí tendría los 8. Voy a verificar que esté todo en orden, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 6. Ya, estaría ok. Entonces ya tengo esa primera parte lista. Ahora debo asignarla a las zonas donde deben soltar los estudiantes para que la plataforma me lo reconozca como que está correcto o incorrecto. Hago clic en zona para soltar y donde dice elemento arrastrable acá al lado, voy ingresando acá cada uno de los conceptos, uno por uno. ¿Ya? Vamos a ingresar el primero, cavidad nasal, vamos a ingresar el segundo, esófago, el tercero, faringe, cuarto, quinto, sexto, ¿cierto? Me faltan espacios, hago clic en espacio en blanco para 3 zonas más, vuelvo al lugar y ahí están los últimos dos. ¿Ya? Hasta el momento entonces aquí me va a aparecer la imagen, ¿cierto? Y al ingresar en las zonas para soltar me van a aparecer acá. Ya yo ingresé todos juntos, están todos acá. Entonces lo que yo debo hacer ahora es dejar para que la plataforma reconozca cuál es el lugar correcto y cuál no. Debo yo arrastrar el lugar y arrastrarlo donde corresponde. Ya, en este caso vamos a ir según la imagen que yo tengo, vamos a ir arrastrando uno por uno. Vamos a ir dejándolo en su correcta posición, ¿cierto? Y ahí ya tenemos entonces nuestra imagen con las posiciones correctas. ¿Ya? Para terminar entonces, una vez que yo ya hice esto, voy a hacer clic en guardar cambios. De esta manera entonces ya he ingresado 5 preguntas dentro de mi cuestionario. ¿Ya? Siempre debo verificar que en calificación máxima esté acá seleccionado 7,0. ¿Ya? Recuerden siempre que tiene que ser 7,0 y no 70. Con respecto a la puntuación total de este cuestionario que yo ingresé, la plataforma calcula automáticamente los puntajes haciendo la suma de los puntajes que yo ingresé por pregunta. Si yo quiero modificar esto, puedo ir modificando pregunta por pregunta, ya haciendo clic en el lápiz. De esta manera entonces ya tendríamos el cuestionario culminado y el estudiante lo visualizaría de la siguiente manera. Vamos a ir al módulo, vamos a simular que yo soy un estudiante. Voy a ingresar al cuestionario, ¿cierto? Y acá, bueno, a mí me parece así porque tengo perfil de administrador del aula virtual, pero acá al estudiante le va a aparecer iniciar el cuestionario. Va a hacer clic, ¿cierto? Le sale la advertencia de que tiene una hora de tiempo para responder y debe hacer clic en comenzar intento. Una vez que comienza, van a salir las preguntas. Acá sale el tiempo restante.
y el estudiante debe comenzar a responder su cuestionario. Vamos a hacer el ejemplo acá, vamos a poner las alternativas, avanzar a la siguiente página, siguiente pregunta. Vamos a ir hacia la segunda. Seguimos avanzando. Y acá hay una pregunta de desarrollo, ¿ya? Como les decía yo, esta es la única pregunta que nosotros tenemos que calificar de forma manual. Si nosotros queremos que la plataforma no haga el cálculo de forma automática, no tendríamos que tener este tipo de preguntas dentro de nuestra plataforma. Pero si la incorporamos, debemos calificarla al final. Dada ahí voy a indicar más o menos cómo se hace. Voy a ingresar acá una respuesta muy básica, como de comienzo nomás. Ya, como que el estudiante respondió, aprieto siguiente. Se nos presenta la pregunta de términos pareados, la definición del concepto y 3 opciones a elegir. La definición del otro concepto y 3 opciones a elegir porque yo dejé un distractor. Entonces vamos a asignar acá el concepto según la definición y hago clic en siguiente página. Y acá está la última pregunta que yo ingresé, que tiene que ver con la imagen con elementos arrastrables. Ya acá el estudiante tiene que ir arrastrando y, digamos, ubicándolo en la posición correcta. Yo acá voy a rellenar así al ojímetro nomás, de forma rápida, sin fijarme si está bien o está mal, solamente para avanzar con la actividad. Y vamos a hacer clic en terminar intento. Una vez terminando, el estudiante debe volver a confirmar, ¿cierto? Enviar todo y terminar. Y ahí estaría enviado. Ya, si nosotros en este cuestionario no hubiéramos incorporado la pregunta de desarrollo, al estudiante le sale automáticamente la calificación. ¿Ya? En este caso, como nosotros incorporamos una pregunta de desarrollo, para corregir debemos ir a resultados y nos va a aparecer acá la lista de los estudiantes que han respondido el cuestionario. En este caso yo no voy a aparecer porque no soy estudiante, ¿ya? Entonces no voy a aparecer. Pero aquí va a aparecer y ustedes van a ingresar y al momento de corregir, muy similar a como era la corrección en la tarea, pero ustedes van a solamente corregir la pregunta de desarrollo porque la corrección del resto de las preguntas la plataforma ya las tiene automáticamente. Entonces ustedes tienen que revisar, asignarle el puntaje que obtuvo en esa pregunta y poner clic en finalizar revisión. Y con eso estarían ok y al estudiante se le va a visualizar la nota de forma inmediata en la plataforma. Esperando que este tutorial haya sido de bastante utilidad para ustedes. Que tengan muy buena jornada.